¿Qué hay de nuevo en Visagi 11.1? Nuevas funcionalidades en Visagi Studio. Esta nueva versión de Visagi incluye nuevas funcionalidades que ayudan a mejorar el desempeño de Visagi Studio. Las nuevas características de esta versión están enfocadas en mejorar el proceso de deployment, incluyendo las siguientes funcionalidades: visualizador de dependencias, microdeployments, trabajos personalizados relacionados, importar y exportar datos usando nuevas herramientas. Vamos a ver en detalle las propiedades de cada funcionalidad. La primera funcionalidad es el visualizador de dependencias. Esta es una nueva herramienta incluida en el visualizador de paquete. Esta funcionalidad permite seleccionar diferentes tipos de elementos, como atributos y reglas de negocio, entre otras, e identificar los lugares donde han sido usados en el proyecto. También muestra los caminos de dependencia para el elemento dado. Esto ayudará a los desarrolladores a determinar fácil y rápidamente los componentes donde un objeto en particular está siendo usado. Veamos cómo funciona. Para usar esta funcionalidad es necesario crear un archivo de tipo BEX. Para probar esta funcionalidad, primero vamos al séptimo paso del asistente, Ejecutar, y hacemos clic en Exportar procesos. Vamos a crear un archivo de tipo BEX para el proceso seleccionado. Para hacer esto, debemos hacer clic en el botón Exportar. Vamos a guardar el archivo BEX en el escritorio. Una vez que el archivo BEX sea generado, una nueva opción será mostrada debajo de la sección Tareas de paquetes de exportación. Aquí podremos hacer clic en Ver objetos exportados para abrir el visualizador de paquete. Visagi mostrará una nueva ventana con 4 opciones para seleccionar el elemento que se desea. Aplicación, para ver los diferentes procesos, sus versiones y las expresiones creadas en cada proceso. Entidad, para ver las entidades de aplicación, entidades maestras y entidades paramétricas, tanto en el ambiente de desarrollo como en el de producción. Global, para ver las expresiones creadas a nivel del proyecto y cualquier regla de librería existente. También podrá seleccionar los festivos, grupos de usuario y propiedades de usuario dentro del proyecto. Otros. En esta última opción, Visagi mostrará las entidades del sistema, incluyendo la entidad WF-User. Para este ejemplo, navegaremos por la opción Entidades. Después, seleccionamos la opción de Entidades Maestras y seleccionamos la entidad Purchase Request. Finalmente, seleccionamos la opción de Atributos. Aquí, Visagi mostrará una tabla con todos los atributos de la entidad, el último usuario que modificó cada uno de los atributos y la fecha de modificación. De ser necesario, se tiene la opción para filtrar los atributos. En este ejemplo, seleccionaremos el atributo Purchase Request Score. De acuerdo con el atributo seleccionado, Visagi mostrará un diagrama con los elementos y las dependencias que tiene. Aquí podremos ver dependencias con objetos como políticas, reglas de negocio y formularios, entre otros. Es posible decidir si quiere que el diagrama se muestre de izquierda a derecha o de arriba a abajo. También es posible ajustar el zoom del gráfico. Este último diagrama es la nueva funcionalidad añadida al visualizador de paquete. Después de ejecutar un deployment, la siguiente característica en esta nueva versión es la opción de ejecutar un microdeployment. Esta funcionalidad nos permite seleccionar partes específicas de un proyecto para posteriormente ser llevados a ambientes de prueba o de producción. Esta funcionalidad estará disponible en el paso de exportar dentro del deployment. Es importante tener en cuenta que los metadatos que se están desplegando ya deben existir en el ambiente de destino. Los elementos que pueden ser seleccionados en un microdeployment son reglas de negocio, plantillas de documentos, plantillas de correos electrónicos, formularios, asignaciones y consultas. Vamos a ver cómo funciona. Para usar la nueva funcionalidad de microdeployment, debemos ir al séptimo paso del asistente y seleccionar la opción Exportar procesos. Cuando se muestre la ventana de exportar, aparece una nueva pestaña llamada Microdeployment.
Esta pestaña nos permite seleccionar elementos específicos en lugar de seleccionar todo un proceso. Aquí, Visagi mostrará las aplicaciones y entidades existentes. Podemos navegar hasta llegar al elemento que se selecciona para ejecutar el deployment. En nuestro ejemplo, nos gustaría desplegar solo el formulario que pertenece a la actividad Register Purchase. Para hacer esto, primero tenemos que seleccionar el nodo principal de la aplicación y luego el proceso Purchase Request. Actualmente solo tenemos la versión 1.0, por lo que podemos elegirla para mostrar la lista de actividades en este proceso. Podemos ir a la actividad deseada y, finalmente, seleccionar el formulario Register Purchase Request. De la misma manera, es posible navegar a través de entidades para seleccionar formas reusables o expresiones de entidad. Ahora, podemos hacer clic en el botón Exportar. En este caso, guardaremos el archivo BEX en el escritorio. Una vez que se crea el archivo BEX, podemos ejecutar la aplicación Create Import, ubicada en la ruta C/Program Files/Visagi/Visagi Studio MC. Aquí podemos hacer clic en Cargar archivo y seleccionar el archivo BEX generado en el paso anterior. Por último, hacemos clic en Aplicar paquete. Esto aplicará en el entorno de destino solo el cambio seleccionado. En nuestro caso, solo será actualizado el formulario de la actividad Register Purchase Request. La siguiente característica para los deployments es una nueva opción para agregar trabajos personalizados que se hayan creado en el proyecto. Esta opción se ubicará en la opción Relacionar objetos al ejecutar un One-Click Deployment o un deployment avanzado. Debemos ir a la opción Exportar procesos, ubicada en el séptimo paso del asistente en Visagi Studio. Una vez que se muestre la ventana Exportar, podemos seleccionar el proceso Purchase Request y hacer clic derecho al número de la versión. Debemos seleccionar la opción Define Process Dependencies. Se mostrará una nueva opción llamada Trabajos personalizados. Aquí se mostrarán todos los trabajos existentes en el proyecto. Podemos seleccionar trabajos adicionales para incluirlos en el deployment. Luego, podemos generar el archivo BEX y utilizando la opción Create Import, aplicarlo al entorno de destino. La última funcionalidad en esta versión es una nueva forma de ejecutar el deployment en Visagi. Esta función le permite separar los datos que desea desplegar en dos grandes categorías, metadatos y datos. Para el primero de estos, los metadatos, tenemos un Metadata Deployment, en el cual vamos a generar un archivo BEX que contiene todos los metadatos que queremos exportar a un ambiente de prueba o de producción. Para la segunda categoría, los datos, tenemos Data Deployment, en el cual vamos a generar un archivo DBEX que contiene todos los datos que queremos exportar a un entorno de prueba o producción. Hay varios aspectos esenciales que debemos considerar. Un Metadata Deployment es obligatorio antes de realizar un Data Deployment. Los usuarios no se copian en el entorno destino en el primer deployment. Los usuarios y los valores de las entidades paramétricas administradas en un entorno de producción se pueden copiar después del primer deployment. Las entidades paramétricas administradas en ambientes de desarrollo se consideran metadatos. Esto quiere decir que no es necesario hacer un deployment de datos. Let's see how this new deployment journey works. La primera tarea necesaria para realizar un deployment es ejecutar un deployment de metadatos. Para hacer esto, vamos al séptimo paso del asistente en Visagi Studio y generamos un archivo BEX. Luego, utilizando la herramienta Create Import, podemos completar el deployment. Ahora que los metadatos se han desplegado al ambiente destino, podemos proceder a realizar el despliegue de datos. Para ello, es necesario usar el Visagi Management Console. Vamos a abrir el Visagi Management Console del entorno en el que deseamos realizar el deployment.
Luego vamos a la pestaña de configuración y luego hacemos clic en el botón Exportar valores de entidad. Se mostrará una nueva ventana con 3 pasos que deben completarse. 1. Seleccionar los datos para exportar. 2. Seleccionar relaciones de usuario. 3. Seleccionar llaves de entidad. Para el primer paso, Visagi mostrará las entidades paramétricas administradas en ambientes de producción y la tabla donde se almacenan los usuarios. Podemos seleccionar los datos que deseamos exportar. En este caso, utilizaremos la tabla del usuario como ejemplo. Debemos seleccionarlos y luego hacer clic en el botón Agregar para moverlo hacia el lado derecho. Haga clic en Siguiente. Para el segundo paso, seleccionar relaciones de usuario, podemos seleccionar las diferentes relaciones que tienen en el proyecto las entidades que eligió en el primer paso. En este caso, seleccionaremos todos los datos disponibles. Siempre debemos asegurarnos de hacer clic en el botón de Agregar para mover los elementos al lado derecho. Finalmente, para el paso de selección de llaves de entidad, podemos seleccionar la llave de negocio de la entidad. En este caso, dejaremos esta opción vacía y hacemos clic en el botón Exportar. Guardaremos el archivo BDEX en el escritorio. Una vez finalizada la exportación, podemos proceder con la importación. Hay varios aspectos esenciales que debemos considerar. La importación de datos no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Cuando se importan datos, se crean nuevos registros. Cuando se realiza actualización de datos, esto se hace teniendo en cuenta las llaves de negocio que se seleccionan. Vamos a ver cómo funciona. Después de crear el archivo BDEX, podemos ir al Visagi Management Console del entorno en el que deseamos realizar el deployment. Luego, vamos a la pestaña de Configuración y luego hacemos clic en el botón Importar valores de entidad. Se mostrará una nueva ventana con 3 pasos que deben completarse. 1. Seleccionar archivo. 2. Seleccionar datos para importar. 3. Ver registro. El primer paso es seleccionar el archivo BDEX creado con la opción de exportación. Una vez que el archivo está cargado, podemos hacer clic en Siguiente. Para el segundo paso, debemos seleccionar los datos para importar. Es necesario marcar la casilla de verificación llamada Datos para importar y luego hacer clic en Siguiente. Finalmente, podemos hacer clic en el botón Importar para completar la importación de los datos. Gracias por su interés.